el mito. Entonces vamos a empezar nuestra clase. Eh, Ahí están los datos, ahí está el título, ahí están los datos. Empezamos. ¿Qué cosa es un mito? Un mito es un relato tradicional que refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados, por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. ¿Ok? Entonces, repito, un mito va a ser un relato tradicional, es decir, que va a contar algo, Soy que va a los explicar mutantes. algo, ¿ya? Y que al explicar algo va a utilizar dos cosas, acontecimientos prodigiosos, o sea, no va a contar cualquier cosa, tiene que ser un acontecimiento prodigioso. Segundo, que los personajes de los mitos normalmente son seres sobrenaturales, extraordinarios, pueden ser dioses, semidioses, héroes, pueden ser monstruos, ¿ok? Eso es lo primero que tienes que entender. Segundo, los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, lo que implica que cada cultura, que cada comunidad crea sus propios mitos y tiene sus propios mitos, ¿ya? Tiene sus propias explicaciones del quehacer humano, de lo que observa el ser humano. Su carácter fantástico ha hecho que algunos consideren que los mitos son mentiras y por ello utilicen ambos términos como sinónimos. Es decir, cuando uno quiere decir mentira, utiliza la palabra mito, pero no todos los mitos podrían ser considerados como mentiras, ¿ya? Para una persona ajena a este, los mitos de cierto grupo resultarán entendibles y de otros absurdos, obviamente, ¿no? Imagínate, pues, imagínate, yo quiero que tú te pongas en este contexto. Imagínate, pues, que tú hayas nacido hace, vamos a suponer, 1000 años, ¿no? Y que venga una persona y te diga, y tú le preguntes a dicha persona, oye, ¿tú sabes cómo se creó la vida? ¿No? ¿Por qué estamos vivos? Y la persona te diga, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a contar una historia de cómo se inició la vida, ¿no? Y te dice, mira, existe un Dios y este Dios pues creó la vida en 7 días, ¿no? El primer día Dios hizo la luz, y, ¿no? Y las estrellas y el sol. En el segundo día, pues Dios creó esto, en el tercer día Dios creó tal cosa, de ahí vienen los animales, ahí vienen las plantas, al quinto día, pues, al sexto día, perdón, Dios crea al hombre, ¿no? Y después crea a la mujer, ¿no? Y en el séptimo día Dios descansó porque estaba cansado de todo lo que había creado en estos 6 días, ¿no? Entonces tú escuchaste la historia por primera vez, entonces tú tienes ya un conocimiento, ¿no? De cómo se ha creado la vida. Sin embargo, otra persona que puede escuchar lo mismo que tú puede decir, un ratito, un momento. A ver, ¿cómo es posible, primero, que exista un Dios y que este Dios haya creado todo lo que existe en 7 días? ¿Cómo se puede demostrar eso? ¿Es verdad lo que nos estás contando? ¿Cómo sabemos que lo que nos has contado es verdad? ¿No? Entonces ahí viene el cuestionamiento. Por eso te digo, algunas personas van a creer que los mitos son mentiras, sí o sí, mientras que otras van a creer que no lo es por su cuestión de cultura, por la cultura en que uno ha crecido. ¿Ok? Algunos pueden aceptar, otros no. Pero eso a nosotros, en el plano literario, a nosotros no nos interesa si los mitos son mentiras o son verdad. Lo que nos interesa saber es qué cosa es un mito, cómo nace, a qué se refiere, ya cómo funciona dentro del plano literario. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Joven, copia, por favor, esta primera diapositiva, solamente el primer párrafo, por favor. Pones de título el mito y colocas qué es y solamente copias el primer párrafo hasta donde dice monstruos, por favor. Este primer párrafo nada. Y luego seguimos avanzando. Un minuto, por favor, rápidamente, eh, y seguimos avanzando. ¿Ok? A ver, vamos a continuar, jóvenes, ahora. Esta es la segunda diapositiva que nos va a determinar un poquito más de lo que va a quedar más exacto el concepto y lo que utiliza los mitos y qué características tiene que lo hace diferente a una leyenda, que hace diferente a un cuento, que lo hace diferente, pues, de repente a una fábula. Ojo, esto es lo que yo quiero que tú entiendas, jóvenes, señoritas. Mucha gente cree que un cuento es igual a una fábula o que un cuento es igual a un mito. No, son cosas diferentes.
son especies narrativas diferentes. Un cuento tiene sus propias características. Una fábula también tiene sus propias características. Y lo mismo va a pasar con las leyendas y los mitos. Son diferentes, son especies. Cada uno tiene su propio concepto, su propia característica. ¿Ok? Por eso nosotros hemos visto en una clase el cuento, en otra clase hemos visto la leyenda, en otra clase hemos visto la fábula, ahora estamos viendo los mitos. ¿Ok? Ahora, los mitos, como hemos dicho, son una narración que tiene por función explicar el mundo y su funcionamiento. Eso es lo que te venía diciendo, ¿no? Repito, el mito es una narración que tiene como función explicar el mundo y su funcionamiento, ¿no? Siempre intenta explicar algo. Para eso utiliza un narrador siempre en tercera persona, generalmente, ¿ya? No se conoce el tiempo del cual se está hablando, no se precisa un tiempo. Sus personajes, como hemos visto en el concepto anterior, van a ser dioses, semidioses, seres sobrenaturales que interactúan con los seres humanos, ¿ya? El tiempo y el espacio que utilizan generalmente un pasado remoto relacionado con el tiempo de creación del universo. O sea, el tiempo es lejano, muy lejano, ¿ya? Acción. Las acciones van a ser influencia de los dioses en la vida y en la creación del mundo y del destino de los seres humanos. ¿Ok? Entonces, mira todo en sus elementos, narrador, personaje, tiempo, espacio, acción, que son los elementos de todo texto narrativo, ¿no? Estos elementos, pues, también cumplen una función diferente, ¿no? Mientras que de repente en un cuento el narrador puede estar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona, en cambio en el mito solo está en tercera persona. ¿Qué tiene el mito que no tienen los demás? Primero, esencialmente narra una teoría religiosa sobre la formación del universo, de la tierra, de la naturaleza y del hombre mismo, ¿ya? Por lo tanto, las historias sobre la creación del universo son mitos desde el punto de vista literario, obviamente, ¿no? Y como tú puedes ver, tiene un sentido religioso, tiene una esencia religiosa, ¿ya? Así como nosotros creemos en la historia de la creación del universo en 7 días por Dios que está en Génesis, en otras culturas, en otros países, ¿ya? También tienen sus propias historias sobre la creación del universo, ¿ya? Que no es exactamente igual a la que nosotros creemos, sino es totalmente diferente. Pero desde el punto de vista literario, eso sería un mito, ¿ya? Número dos, humaniza lo divino, es decir, lo que es divino, lo que es de dioses, lo que es sobrenatural, lo hace como si fuese natural, como si fuese humano, como si fuese humano, ¿ok? Número tres, es un relato que asombra, obviamente, causa asombro por lo que se está contando. Número cuatro, o característica cuatro, va a representar o representa las fuerzas opuestas del bien y del mal. Si se consideraban buenas, eran dioses; si se consideraban maléficas, eran demonios. ¿Ya? Siempre hay una oposición, en un mito hay una oposición entre lo bueno y entre lo malo. 5 va a representar el inicio de la sociedad humana, dándole una razón de ser y un vínculo con lo que lo rodea, ¿no? Es lo que hemos dicho, que siempre va a intentar explicar las cosas que tienen que ver con el ser humano y en su vida en sociedad, ¿no? Y por último, característica número 6: animales de mitología son el león, el toro, el can, el águila, el halcón, el ave fénix, el lobo, el perro, la serpiente, la liebre y la rana. Son animales típicos que se utilizan para contar muchos mitos. ¿Ok? Muchos mitos. Bueno, joven, ¿qué vas a copiar de esta diapositiva? Lo que son las características del mito. ¿Ok? Vas a copiar todas las características, las 6 características. Te voy a dar 4 minutos. Copie por favor estas características, luego ya pasamos a la parte última de la clase. Existen muchos tipos de mitos, ¿ya? Existen muchos tipos de mitos. Nosotros vamos a ver estos que están acá, ¿ya? Existen mitos cosmogónicos. Los mitos cosmogónicos son los principales que van a intentar explicar la creación del mundo, ¿ok? Como el mito de Adán y Eva, ¿no?
Los teogónicos relatan el origen de ciertos dioses, o sea, cómo nacen los dioses, ¿ya? Antropológicos narran la aparición del ser humano, o sea, cómo apareció el ser humano en el planeta, cómo tuvo su vida, ¿no? Cuando los mitos explican eso, son antropológicos. Antológicos explican el origen de los seres y las cosas, pueden ser el agua, la luna, el sol, ¿no? Un río, etcétera, ¿no? Los mitos morales explican la existencia del bien y la existencia también del mal, ¿ya? Los tipos de mitos fundacionales cuentan cómo se fundaron las ciudades por orden de los dioses, es decir, cómo pues se fundó un lugar, ¿ya? Pero por cuestión de que los dioses lo determinaron, ¿ya? Escatológicos, por último, van a anunciar lo que es el futuro, es decir, aquellos mitos que hablan de las cosas que van a pasar en el futuro que todavía no lo han hecho. ¿Okay? Entonces, como tú puedes observar, hay diferentes tipos de mitos. ¿Ya? Va a depender de qué es lo que te estén contando. ¿Ya? Si es, te explican el mundo, si es sobre un dios, o sobre un ser humano, etc. ¿Ok? Eso va a depender. Bueno, jóvenes, con esto, ya, esto sería lo último que vas a copiar, por favor, sería lo último, ya, los tipos de mitos. Y luego pasamos a la práctica, por favor, ya. Te queda 4 minutos antes que se corte la clase, ya. Si se corta, vuelves a ingresar por el mismo enlace y ya vamos a desarrollar lo que es la práctica. ¿Ok, joven? 4 minutos y terminamos. No te olvides ingresar por el mismo enlace, por favor.